Este trabajo, como es un proyecto formativo, la idea, yo soy jefe del grupo de investigación de síntesis de materiales avanzados. Nosotros trabajamos mucho en síntesis de nuevos materiales, pero básicamente lo hemos hecho siempre por métodos inorgánicos, ¿no? O sea, hemos trabajado haciendo óxidos, haciendo reducción de metales, nanopartículas de oro, de plata, pero siempre por unos métodos que de alguna forma son convencionales, y otras en las cuales hemos tratado de hacer mezclas para hacer una sinergia entre lo que al final nos va a servir para una cierta aplicación. En este proyecto que se presentó el año 2019, cambiamos un poco el giro de lo que siempre hemos ido trabajando, y por eso que vamos a presentar un trabajo que vimos que tiene mucho futuro, sobre todo para poder aplicarlos para obtención de metales, ¿no? A nivel nano. Nuestra especialidad, digamos, entre comillas, del grupo es hacer nanomateriales muy pequeños, de los 10, 20 nanómetros, dependiendo qué tipo de material deseamos generar. En este caso, esa parte aún no lo habíamos desarrollado muy bien. Nuestra idea principal era enfocarnos en obtener de por sí un proceso o una nueva metodología para obtener metales, ¿no? Entonces, la plata por sí se puede obtener, por ejemplo, por métodos de reducción del borhidruro de sodio, ¿no? Se utiliza el borhidruro de sodio a partir del nitrato de plata y podíamos obtener y controlar ahí el proceso de nucleación y crecimiento, y de esta manera tener partículas con propiedades muy interesantes, ¿no? Entonces, observamos que también se puede hacer estos procesos de reducción, pero utilizando ya una nueva alternativa, que en este caso le llamamos una química verde, porque vamos a usar reductores que justamente no van a ser los típicos inorgánicos, sino vamos a utilizar o vamos a hacerlo a partir de extractos de plantas, ¿no? Entonces, para eso trabajamos con este señor Nelson Villacrés, la señorita Emily Guarote, que son estudiantes de maestría de la Facultad de Ciencias, de Química, y una alumna que es Macarena Tolmos, que en esta época estaba, creo que en el tercer ciclo más o menos, o sea que nos interesaba mucho que, por ejemplo, los estudiantes empiecen un poco a meterse en lo que es la investigación, que por eso es el proyecto formativa, ¿no? Que es algo que requiere mucho el país. Entonces vamos a ver más o menos lo que se ha logrado hasta ahora respecto a la obtención de las nanopartículas de plata. Ok, básicamente la idea es obtener, repito, algunos extractos que puedan servirnos como reductores. Entonces, uno de lo que nos podría servir son los polifenoles. Entonces, la idea es justamente hacer una extracción de este polifenol y luego utilizarlo y probarlo a diferentes concentraciones en este caso usamos el nitrato de plata, y ver su proceso de reducción. Entonces, la primera parte que nos tomó un poco de tiempo fue determinar con qué planta podríamos trabajar. Y una vez escogida esa planta, hacer un proceso de reconocimiento de la planta, la identificación y ver exactamente qué cosas se tenía. Y la otra parte es ya la parte ya de la obtención de el nanomaterial, que es en este caso las nanopartículas de plata, ¿no? Entonces, el trabajo se va a realizar o se realizó básicamente en dos partes, la parte de las hojas y la parte de los pétalos de esta planta, que ahorita vamos a ver quién es. Y tiene todo un proceso que al final nos permitió obtener un extracto etanólico que justamente es utilizado para la reducción de la plata hasta plata metálica, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que se ha revisado, lo que se conoce, que tampoco es un tema nuevo exactamente, pero a lo que más o menos hemos visto, se puede utilizar diferentes tipos de materiales orgánicos, como pueden ser las hojas, las semillas, ¿no? Y la idea es básicamente extraer algunos de estos compuestos, como los terpenoides, los fenoles, ¿no? Y luego hacer ya el tratamiento con en este caso nitrato de plata, y evaluar cómo es su crecimiento, ¿no? Entonces nosotros en esta parte básicamente hemos trabajado primero en la parte de la extracción y luego esa aplicación de esa extracción ya para poder controlar el tamaño de la nanopartícula, que ahí también nos dimos con ciertas sorpresas, ¿no?
La planta que se ha trabajado es el Solanum grandiforme Ruiz, que así ya está clasificado. Es una planta que existe en Sudamérica. Hay más o menos 1.500 especies, pero todavía no está muy estudiada, ¿no?, respecto a su taxonomía. En el Perú, más o menos hay unas 300 especies, 301 especies nativas, y esto de acuerdo a un listado que se tiene de estos sistemas o estas hojas o estas plantas que tenemos en el país, ¿no? Entonces, se escogió a este Solanum granduliforme para poder hacer la extracción, ¿no? Esto está en el Perú, se sacaron referencias, se sacaron la extracción, pero utilizamos lo que nos dio la Universidad Agraria, que ellos ya tenían esto también en su campus, y nos brindaron Solanum para poder hacer el proceso de la extracción justamente de los polifenoles y para poder utilizarlo. Entonces ahí tuvimos una muy buena colaboración con la Universidad Agraria para poder obtener este material orgánico. Bueno, los objetivos propiamente dichos, ¿no? Tenemos obtener las nanopartículas de plata por el uso de extractos etanólicos de las hojas y las flores. Esto era interesante porque deseamos conocer cuál de ellos nos podía representar un mejor control al final del tamaño, ¿no? Lo que fue interesante porque en ambos casos se pudieron obtener cosas respecto al control del tamaño, ¿no?, para obtener las nanopartículas. Nosotros siempre cuando generamos una nanopartícula hay que tener un control básicamente de la nucleación y el crecimiento, ¿no? Los específicos, primero era obtener el extracto, ¿ok?, de los pétalos y de las hojas, y luego hacer la síntesis de las nanopartículas utilizando los extractos obtenidos, ¿no? Esta es más o menos la metodología que se trabajó hasta poder obtener lo que fue el resultado de este trabajo, ¿no? Primero se empezó por la recolección de las hojas y pétalos, y luego se hizo una clasificación taxonómica en el Museo de Historia Natural, ¿no? Ahí se certificó porque, claro, teníamos que evaluar que realmente lo que estamos haciendo corresponde a dicha planta, ¿no? Entonces, eso se hizo primero, se fue al Museo de Historia Natural y nos dieron un certificado donde nos indicaban las características de la planta que se utilizó. Luego se hizo un sistema de limpieza y secado, ¿no? Se utilizó hipoclorito, un sistema de secado controlado a temperaturas menores a 35 grados. Y luego se hizo un secado, una molienda, y a partir de ahí ya se hicieron los estudios para saber si tenía o no polifenoles, ¿no? Entonces, para eso se hizo de manera cualitativa una marcha fitoquímica, y posteriormente fue acá la alumna Macarena a la Universidad de Antofagasta de Chile para hacer una cromatografía de alta performance, una cromatografía líquida para establecer cuáles eran esos polifenoles que nos podían ayudar a la reducción. Es importante acá establecer que la reducción tiene que presentarse con el catión que tenemos, ¿no? O sea, ahí tiene que haber un proceso redox que justamente permita esa interacción. Entonces, los polifenoles son especies que sí nos permiten hacer eso, o sea, químicamente se puede hacer ese tipo de reducción. Y luego, una vez que ya se hizo eso, ya se trabajó con el extracto etanólico y se realizaron la síntesis de las nanopartículas, que posteriormente fueran también caracterizadas, ¿no? El análisis fitoquímico nos arrojó, por ejemplo, para el caso de los pétalos, ausencia de taninos, presencia de flavonoides y de la chinoda, o sea, polifenoles, ¿no? Tenemos los flavonoides y también los polifenoles. O sea que los pétalos sí tienen lo que nosotros necesitábamos para poder hacer el proceso de la reducción. Respecto a las hojas, sí presentaron taninos, también flavonoides. No, flavonoides no presentaron, pero sí presentaron polifenoles. Entonces, en ambos casos sí podríamos tener los polifenoles que nos ayudarían para hacer el proceso de reducción. ¿Ok?
El análisis para ya la caracterización se utilizó usando el PLC, pero la de cromatografía líquida, para poder determinar qué cosa es lo que teníamos. Acá vamos a presentar. Este es un cuadro comparativo que nos va a permitir establecer qué es lo que nosotros tenemos. Acá presentamos el cromatograma, donde identificamos que tenemos al ácido cianímico, que es justamente uno de los que lo tenemos acá, que nos da una composición que nos va a permitir hacer el proceso de reducción. También tenemos el otro, que es el dicafenolicanita, que justamente también tenemos su espectro que también fue identificado. Entonces, lo interesante acá es que hemos podido identificar qué tipo de polifenoles tenemos y luego, a partir de esto, ya la idea era plantear quizás un posible mecanismo para ver cómo es el proceso de oxidorreducción, ¿no? Bueno, lamentablemente hacer todo esto nos tomó tiempo, no fue tan sencillo porque el viaje y todos estos inconvenientes que se tuvieron, entonces básicamente se pudo hacer esta parte. Pero lo que sí tuvimos que avanzar fue hacer el proceso ya de la síntesis de la nanopartícula de plata. Bueno, para un proceso de nanopartículas siempre es importante el control, ¿no? Nosotros sabemos que el proceso de la nanopartícula parte de un núcleo y ese núcleo tiene que ir creciendo, ¿no? Y ahí tenemos que tener un control de tal manera de que tengamos un crecimiento controlado de esta partícula. Entonces nosotros ya habíamos identificado la parte de la solución etanólica que sí nos iba a servir para poder hacer el proceso de reducción. La otra parte, que fue un poco más complicada porque teníamos que encontrar las concentraciones adecuadas que nos permitan justamente tener lo que estábamos ofreciendo. Eso no fue tan simple porque se tuvieron que hacer muchas pruebas respecto a las concentraciones y a las cantidades para poder evaluar y poder controlar, ¿no? Y la otra parte, que también es otro trabajo que hay que hacer, es evaluar el tamaño, ¿no? Porque claro, a esa dimensión ya no es tan simple poder determinar un tamaño específico. Entonces, para eso ya se utilizaron ya técnicas que tenemos en el laboratorio, en el grupo que tenemos, el grupo de investigación de materiales avanzados. Tenemos equipos, por ejemplo, el Dynamic Light Scattering, que te permite hacer mediciones del tamaño de partícula por dispersión de luz. Y también lo pudimos hacer por UV visible para ver justamente el plasmón. Uno de los usos que podemos darle al hecho de las nanopartículas de plata es el plasmón, ¿no? Que justamente se presenta en metales como el oro o la plata. El cobre también presenta plasmón, que justamente tiene la capacidad de almacenar una cierta energía, pero siempre y cuando sean de tamaños del orden de los nanómetros, ¿no? Entonces, una vez que se extrajo ya se tenía el extracto etanólico, se hicieron pruebas y lo que vamos a presentar acá, un poco que estoy hablando un poco por el tiempo, me dijeron que solamente teníamos 15 minutos, entonces los resultados que voy a mostrar acá están relacionados a prácticamente dos tratamientos. Acá vemos el plasmón, por ejemplo, que se presenta más o menos a 420 nanómetros. Vemos un plasmón típico de una nanopartícula de plata, ¿no? Acá no tanto. Esto nos da una idea de que son partículas más grandes, ¿no? Cuanto más grande es la partícula, menos vamos a observar el plasmón. Cuanto más pequeño sea, se define un poco más, ¿no? Entonces, esas otras pruebas que también se podrían hacer para más o menos controlar y ver cómo está creciendo. Siempre, si es que usamos solamente la espectroscopía UV visible, ¿no? Que es muy usado, tanto para el oro, la plata, el cobre, también nos permite tener estos estudios de absorción y esta es justamente la energía que puede ser almacenada por la nanopartícula. Entonces, con esto nosotros teníamos ya una idea de que sí, tenemos las nanopartículas a ciertas concentraciones, tanto del extracto como del nitrato de plata, porque eso es lo que se hizo, ¿no? Acá no vamos a mostrar todo el proceso, al final cómo se fue optimizando. Aún así, lo importante acá, por ejemplo, que en el control de estas nanopartículas no se han utilizado ningún tipo de surfactantes o limitantes de crecimiento, ¿no? Lo que hemos obtenido acá son partículas que se han obtenido así de manera natural, o sea, simplemente el extracto etanólico y se puso la sal de una solución de nitrato de plata y en base a eso se obtuvieron estas nanopartículas, ¿no?
para el otro tratamiento. Acá, por ejemplo, se ha definido mucho mejor el plasmón, ¿no? El plasmón se define mucho mejor y eso es interesante porque significa que estamos encontrando un tamaño mucho más pequeño del que teníamos en el primer tratamiento, ¿no? También se hizo espectroscopía infrarroja, ¿no? Con el equipo que tenemos ahí en el grupo y pudimos ver cómo, o más o menos analizar qué grupos eran los responsables de poder hacer este proceso de reducción. Esto, claro, esto necesita afinar un poquito más, como les dije, al inicio es importante establecer cómo es el proceso de reducción en base al extracto que ya conocemos. Entonces, ahí es donde todavía tenemos que afinar un poco más, ¿no? La línea roja es el extracto de los pétalos y ya esto es, pero ya luego de haber producido la nanopartícula de plata. Entonces vemos que hay algunos picos que no están y que justamente, en este caso, como tenemos grupos oxidrilos, ellos van a ser los responsables de poder generar estas nanopartículas, o sea, el proceso de reducción. Eso también lo hicimos para el caso de las hojas y observamos también que justamente los oxidrilos van a ser los responsables, ¿no? Respecto al tamaño, usamos lo que es el DLS, que es el Dynamic Light Scattering, que también tenemos este equipo en el grupo, en el cual nosotros ponemos una cierta cantidad de solución, que en realidad está un poco en suspensión, porque ahí es donde va a llegar el láser, y por un proceso de dispersión, mediante un tratamiento matemático estadístico, se puede establecer el tamaño, ¿no? Es un tamaño que es el radio hidrodinámico que tiene la nanopartícula, ¿sí? O sea, en realidad no es un tamaño, para un tamaño fijo o ya real tendríamos que tomarle una foto, una microscopía, que también lo hicimos, pero ahí también tuvimos algunos inconvenientes. Pero esto nos da una clara idea de lo que estamos obteniendo, ¿no? Lo interesante acá, que, bueno, al inicio tuvimos nanopartículas entre 49 y 30 nanómetros, o sea, relativamente pequeños, aunque por el método inorgánico, repito, se puede obtener mucho más pequeños, inclusive porque hay un mejor control, pero en el tiempo iban creciendo, ¿no? Esto era lógico porque siempre se tiende a aglomerar, ¿no? Cuando no tenemos un control de la separación que hay entre las partículas, tienden a aglomerarse y al final podríamos tener una partícula un poco más grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese detalle habría que trabajar un poco más. De repente, ahí sí, buscar algún citrato, ¿no? Alguna especie orgánica que también sea amigable, porque no tendría sentido poner algo que no lo sea, que permita justamente permitir el control del tamaño y que no ocurra esto, ¿no? Entonces, esto fue interesante porque nos dio una idea que sí empieza a aglomerarse al final las partículas y empiezan a crecer. Y eso, ahí pues se tenía que trabajar un poco en el control de ese proceso de aglomeración. O sea, acá hay dos cosas que podrían mejorar por este método de extracto etanólico: controlar un poco más el tamaño, ¿no? O sea, trabajar un poco más en la nucleación y el crecimiento, y después también trabajar de tal forma de evitar que se empiecen a aglomerar, ¿no? Y ahí también se puede trabajar con ciertos compuestos orgánicos. Cosas que se pudieron hacer, pero lamentablemente, repito, por esta situación, no Tiene se 3 pudo minutos, hacer un por poco favor. más. Sí, acá termino ya, gracias. Ya. Bueno, esta es una microscopía, no sé si se ven, acá están las zonas brillantes, acá está la escala de 500 nanómetros, estas zonas brillantes son las partículas. Esto lo hicimos con un FESEM, que también tenemos en la facultad, que nos permite hacer la microscopía y observar las partículas, ¿no? Entonces, esta es la regla, y ahí podemos observar justamente. Acá también sería interesante hacer un mapeo mucho más grande de este tipo de partículas. Bueno, esta discusión ya lo dimos. Respecto a bueno, eso es básicamente. Entonces, lo interesante respecto a este proyecto, ya como conclusión, es que el camino que hemos buscado acá de dedicarnos a algo que no conocemos mucho fue interesante, y sobre todo porque nos permitió que nuestros alumnos se metan en un tema nuevo, y ahí siempre, como toda investigación, siempre quedan cosas que continuar y poder seguir investigando, ¿no? Como dije, ahí he planteado algunas cositas que deberíamos mejorar, pero creo que es una muy buena alternativa, sobre todo si queremos usar nanopartículas que puedan utilizarse de repente a nivel de la medicina, ¿no? Que es una de las ideas que se podrían tomar acá. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.
Gracias. Sí, justo una pregunta al respecto era, ¿qué aplicaciones tendrían estas las partículas, las Bueno, nanopartículas que usted está encontrando? Bueno, las nanopartículas de metales tienen muchos usos en realidad. Por ejemplo, se usa mucho en los denominados drug delivery, ¿no? O sea, se están utilizando para sistemas en la medicina, en el cual uno puede utilizar el hecho de que almacena la energía para luego soltarla, ¿no? Entonces, he leído que están haciendo trabajos, por ejemplo, para tratamientos de células cancerígenas de repente, entonces se direcciona a cierta zona y puede hacerse que justamente aprovechar el plasmón que tiene, o sea, que la energía almacenada para que pueda eliminar. Esa es una. Otra también puede ser a nivel bactericida, si uno quiere utilizar, la plata es un buen bactericida, que permite justamente descontaminar a algún sistema que esté contaminado con bacterias, ¿no? O sea, tiene muchas funciones en ese tipo, ¿no? Aquí hay otra pregunta, es sobre el tamaño de las partículas, en qué diámetros aproximadamente estarían, en qué rangos, o se podrían hacer por Moss-Bauer. Moss-Bauer. No, Moss-Bauer es una técnica que permite caracterizar propiedades magnéticas. Eso es para caracterización. No sé, Ok. ahí creo que... Ahora, No, los sí. tamaños que hemos visto acá, que hemos obtenido, están alrededor de 50 a 80 nanómetros. Son relativamente no tan pequeños, ¿no? Por eso el método inorgánico nos permite hacer algo mucho más pequeño. Pero yo creo que se puede lograr si es que uno trabaja un poco más el tema y empieza a controlar ciertos parámetros como el pH, como la cantidad de solutos, o sea, las soluciones de la plata. O sea, hay que trabajar un poco a ese nivel, ¿no? Para hacer ya un trabajo más fino.